Buenas tardes amigos de tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y estoy muy contento. Muy contento porque vamos a hablar con una gran mujer, una líder, una persona a la cual tiene nuestra admiración, respeto y afecto y obviamente senadora de este gran país que son los Estados Unidos mexicanos. Me refiero a la senadora Gina Cruz Blackledge. Gina, gracias por darnos esta entrevista. Al contrario, Alejandro, un gusto poder estar aquí contigo, poder platicar. Ahora sí que rebotar todos los temas que le importan ahora sí que a los mexicanos y a las mexicanas. Y pues un gran honor poder acompañarte en tu programa. Gracias. Gracias, Gina. Y yo tengo muchísimas dudas y ojalá que no me las amplíes, sino que de alguna manera vayamos poco a poco arreglando un poquito las cosas. En principio, yo te diría, México, Estados Unidos tenemos una vecindad muy importante. De hecho, es la frontera más grande que hay a nivel mundial. Pero lo que es cierto es que tal pareciera que las desavenencias que se han dado últimamente implican, pues, no una relación muy cordial. No entendemos a veces hacia dónde vamos, pero lo cierto es que estamos en México y lo que queremos es lo mejor para los mexicanos sin demeritar una relación político, económico y social con Estados Unidos. En ese sentido, ¿tú cómo consideras que están las relaciones hoy por hoy con Estados Unidos? Bueno, esto que dices, Alejandro, es muy importante. No únicamente queremos, nosotros que estamos en México, también obviamente queremos que esa relación histórica que se tiene con los Estados Unidos de América, pues que se siga o que se pueda mantener por lo menos de manera cordial, sobre todo cuando vemos, bueno, que alrededor de 38 millones de mexicanos y mexicanas viven en los Estados Unidos. Nuestros connacionales en Estados Unidos, que si bien es cierto, independientemente que tengamos 52 consulados, representaciones consulares en Estados Unidos, que de alguna manera los atienden los temas de documentación, de protección, etcétera, o se promueve la cultura mexicana, la educación en Estados Unidos, la educación mexicana en Estados Unidos. Bueno, pues también sabemos que muchos de ellos se encuentran en total desamparo y en estado de indefensión en materia migratoria. Y por supuesto que lo mejor o lo que nos debe de importar e interesar hacer es que tengamos una buena relación. Si bien es cierto, bueno, pues están muy claras las leyes migratorias o los derechos o no derechos que tienen los mexicanos en Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues se busca que se pueda tener la mejor relación, cosa que no está sucediendo en estos momentos, sobre todo con algunos estados de la Unión Americana que son republicanos, en donde pues prácticamente han utilizado, manejado como parte de su política, como parte de hacer políticas, precisamente el ir en contra de los migrantes y muchos de ellos pues mexicanos, ¿no? Pero bueno, también tiene mucho que ver la capacidad que tiene el gobierno mexicano para tener interlocución, para cómo se desarrolla ahora sí que la diplomacia en Estados Unidos y cuál es la política que se está manejando, la política exterior que se está manejando en relación con otros países y especialmente con nuestro principal socio comercial, con nuestro principal vecino, etcétera. Pero lo que se requiere, pues obviamente es pues ir consolidando esa relación y tratar de lograr tener los puntos de coincidencia precisamente para que esta relación no se vaya deteriorando. Ahora, por otro lado, Gina, es cierto que nosotros teníamos un tratado de libre comercio que se firmó en 94. Después, a los 25 años, se firma un nuevo tratado, ¿no? Te pregunto realmente, para que los que necesitamos saber cómo están las cosas, ¿fue un nuevo tratado? ¿Fue una continuación del anterior? ¿Fue una modificación? ¿Fue un adendum? ¿O realmente el contenido del tratado qué tanto cambió? Bueno, hay que recordar que el anterior tratado comercial pues data de hace más de 30 años o de 30 años y que era necesario, en 30 años no hubo una revisión como tal, se siguió aplicando las mismas medidas, en algunos temas obviamente hubo variación, etcétera, en toma de decisiones en materia comercial, sin embargo había la necesidad de poder actualizar los acuerdos en materia económica, en materia comercial. Es por ello que no únicamente fue una revisión, sino prácticamente
se suscribió prácticamente un tratado nuevo, ajustándolo a los nuevos tiempos después de 30 años de haberse firmado el anterior. Y esta negociación, porque hubo muchas horas de negociación en donde no únicamente estuvieron los gobiernos, obviamente sí estuvieron los gobiernos, pero no únicamente, sino hubo un cuarto de junto que se le llamó, en donde el sector productivo, el sector empresarial también estuvo sentado, y en donde pues prácticamente las negociaciones duraron alrededor de 2 años para que se pudiera firmar, y todavía después tardó un poco más de un año en poder entrar en, no, 2 años prácticamente para poder entrar en vigor. Fíjate que se firmó en el 2018, el último día del gobierno de Peña Nieto, y prácticamente entró en vigor hasta el 1 de julio del 2020. Entonces, casi 2 años. Pues obviamente pues se tuvo que ajustar, se abrieron capítulos nuevos. Obviamente en el tratado anterior no hablaba de las tecnologías que se habla ahorita, no se hablaba del cambio climático, no se hablaba de transparencia, etcétera, ¿no? De energías limpias, renovables, etcétera. Entonces se tuvo que, pues obviamente, ajustar a los tiempos modernos, ¿no? Para poderse implementar. Y obviamente dentro del jaloneo que se dio en las negociaciones, pues hubo factores importantes, como hay que recordar en el tiempo de Donald Trump, que prácticamente estuvo latente la amenaza de que no se firmaría un nuevo tratado, etcétera. Y bueno, pues ya que se firma y entra prácticamente el nuevo gobierno en México, bueno, también se tuvieron que hacer los ajustes necesarios y adecuaciones importantes, ¿no? Pero yo creo que todo es para mejorar, todo es muy positivo, sobre todo para nuestro país, y sobre todo buscando pues prácticamente la equidad en materia económica y comercial. Ahora bien, de prácticamente del 1994, que inicia su vigencia, al 2019 prácticamente no sucede nada en cuanto a controversias. Pero, Bueno, digo, no prácticamente. existía el capítulo como tal en el tratado anterior, Sí, de ¿de acuerdo, acuerdo? pero prácticamente se fue en limpio porque realmente las desavenencias, las pocas o muchas que hubieron, realmente no trascendieron como tal. Sin embargo, hoy por hoy ya hemos visto o somos testigos que en cuanto al maíz, que en cuanto a otras cosas, la ley minera, lo que está pasando, etcétera, de repente como que son tantas las noticias que se dan relacionadas que a nosotros como mexicanos nos abruma, porque una vez que se formen los paneles y que haya resultados, desafortunadamente no vemos una posición halagueña como país. En ese sentido, ¿qué tanto nos ha faltado a nosotros realmente profundizar los temas o qué tanto estamos yendo en contra de lo que firmamos? Bueno, ahorita ya se han dado una serie de temas en los que prácticamente tanto Estados Unidos como Canadá pues se han manifestado pues inconformes con las decisiones que se han tomado en México. La primera de ellas fue con la famosa reforma energética, en donde prácticamente mientras en el Tratado de Comercio, en el TEMEC, como en el acuerdo medioambiental, que es un acuerdo paralelo que se firmó junto con el tratado, se habla de que los tres países vamos a ir migrando, vamos a ir caminando hacia el frente con irnos trasladando hacia la utilización de energías renovables, energías limpias. Bueno, prácticamente México, en este afán del presidente de la República de implementar sus acciones en materia retrógrada o de manera retrógrada, pudiéramos decir, se crea, acuérdate que se da esta reforma energética, que hay que recordar que primero se trató de hacer de manera a través de una votación en la Constitución, donde cuando no lo pudo lograr, finalmente emite esta ley, en donde, bueno, prácticamente nosotros estamos incumpliendo como país. México está incumpliendo precisamente con el acuerdo medioambiental, pero también con el Tratado de Comercio. Y bueno, pues se abre esta posibilidad de tener un panel de controversia en donde, bueno, pues todavía está en stand-by, todavía no se resuelve, todavía no nos vamos a los paneles como tales, pero bueno, pues yo creo que sería desastroso el resultado que se pudiera dar de esto, porque bueno, lo que pudiera suceder es que Estados Unidos pudiera imponer aranceles a los productos, y pues esto sería desastroso. Eso es por un lado. Por otro lado, este acuerdo que emitió precisamente en el tema de la prohibición
de la importación del maíz transgénico, bueno, pues también que finalmente lo había anunciado, después se retractó un poco y que hay que recordar que, bueno, ya emitió un acuerdo, un decreto en donde dice que a partir del 2000, no sé si 24 o 25 se va a prohibir, y pues obviamente hay una gran preocupación para la industria, una gran preocupación para Estados Unidos y Canadá de que esto sucediera, pero también para la nuestra. Lo que pasa es que ahí hay falta de información, porque, bueno, finalmente este maíz no es de uso humano como tal, sino es pues para el ganado, etcétera, y para la industria. Entonces, pues obviamente ese va a traer como consecuencia pues un nuevo panel de controversia, bueno, pues que finalmente no va a ser, al final del día, quienes vamos a salir perdiendo somos México por incumplir precisamente un acuerdo, ahora sí que un acuerdo internacional que firmamos, ¿no? No, y además viene, por ejemplo, otros aspectos de la noche aciaga y la noche negra que se generaron tantas leyes como inquietudes, ¿no? En esa ocasión, quizá los más Ah, afectados, entre otros, fueron, pero digo, de los más afectados fue el sector minero, ¿no? no, pues sí, la última sesión del periodo ordinario pasado, que fue el 29 de abril, en donde, bueno, pues sí, obviamente hay una gran afectación. Lo que sí es llamarse la atención, Alejandro, es que al ciudadano de a pie aparentemente no se da cuenta de lo que está sucediendo, y lo único que estamos viendo es que las consecuencias van a ser terribles, y hay que verlo desde un punto de vista macro, como es la falta de certidumbre jurídica, la falta de confianza que pueden tener los inversionistas en nuestro país, y que a la larga pues van a venir afectando a la economía de México, y no va a ser culpa de los gobiernos anteriores, sino va a ser responsabilidad finalmente de que México no esté dando o poniendo en la mesa las condiciones necesarias para que vengan más inversionistas, y como consecuencia de esas inversiones que crezca la economía, y que como consecuencia de esas inversiones y que crezca la economía haya mayor empleo, ¿no? Entonces, creo que no estamos viendo el panorama completo, únicamente vemos en lo corto, con el falso discurso de que vienen los extranjeros a quedarse con nuestros recursos naturales, etcétera, cuando no nos queremos dar cuenta, pues que esto es prácticamente un avance, que es lo que no quiere este gobierno, precisamente un avance a tener mejores condiciones de vida, que la economía pueda ser sustentable, y sobre todo, bueno, pues que haya más empleos, ¿no? Esa noche fue verdaderamente increíble porque simplemente ni se discutió, ni se analizó, ni se comentó y simplemente de repente vimos prácticamente 20 leyes con nuevos ordenamientos y en forma insospechada se aprobó, etcétera. Para la gente que nos está viendo, platícanos un poquito más de qué sucedió, ¿no? Bueno, fueron varios temas lo que aprobaron esa noche, y hay que decirlo de manera muy clara. Todo se da precisamente en el contexto de que había ya un vencimiento de término para el nombramiento de comisionados del INAI, que fue lo que el bloque opositor o los partidos políticos, grupos parlamentarios de los partidos políticos que no estamos dentro del grupo de Morena, nosotros estábamos exigiendo finalmente el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Bueno, porque por ley ya deberíamos para ese día haber elegido nuevos comisionados del INAI, que el INAI pues es el Instituto de Transparencia, es quien le da de alguna manera la posibilidad al ciudadano de a pie de tener información sobre pues sobre la administración pública, ¿no? Sobre los recursos públicos que se gastan, en qué se gastan, etcétera, quiénes son, es quien te obliga, es un ente o una autoridad autónoma quien obliga al gobierno de dar toda esa información y ser transparente. Aparte, también es quien tiene la facultad de proteger los datos personales de las y los mexicanos. Y no teniendo la cantidad necesaria de comisionados, pues obviamente el INAI, el instituto, no puede sesionar y no puede proporcionar esa información. Entonces yo creo que, como ya lo dijo en su momento Adán Augusto como secretario de Gobernación, que se lo dijo a los senadores de Morena, que al presidente de la República no le interesaba que se nombraran, al contrario, para él era conveniente que no hubiera ese nombramiento. Bueno, de ahí se desata precisamente esta situación que se da el último día de sesiones, en donde nosotros estábamos exigiendo
el nombramiento de estos comisionados y bueno, finalmente los senadores de Morena con esa instrucción que recibieron del presidente de la República pues no querían sesionar en ese sentido. Nosotros lo que decidimos es tomar la tribuna, no permitir que se diera la sesión hasta en tanto no se nombraran los comisionados y bueno, lo que pasó es que ellos son citados a Palacio Nacional en donde el jefe del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, los obliga o les da la instrucción de que sesionen donde tengan que sesionar y ellos se van a la sede alterna que es a Cotecal, el edificio de Cotecal, en donde tienen que sesionar, en donde sesionan prácticamente, como tú lo comentas, hacen modificaciones, desaparecen programas, desaparecen instituciones en prácticamente 90 minutos, 20 leyes modifican y bueno, graves repercusiones como, bueno, yo soy de un estado en donde aquí gran parte de la economía se basa precisamente en el campo. Y bueno, vemos que en esa sesión se desapareció, por ejemplo, la financiera rural, que es una dependencia importante precisamente para apoyar al campo mexicano, entre otras cosas, ¿no? El tema de la ley minera, por ejemplo, entre otras cosas, que bueno, finalmente pues sabemos, y hay que decirlo, muchas de esas leyes, alrededor de 19 leyes, yo creo que están se fueron impugnadas en la Corte y bueno, pues hemos estado viendo cómo poco a poco se está resolviendo precisamente que todas estas leyes van a quedar sin efecto por el procedimiento legislativo que se dio, porque bueno, pues también sucedieron cosas inéditas, ¿no? Para empezar, no tenían quórum legal para sesionar. Tuvieron que traer una suplente, había una senadora que estaba de viaje Sí. con recursos públicos y estando ella en esa comisión con recursos públicos, traen a su suplente, a ella prácticamente, aparentemente pide licencia, pero curiosamente estaba utilizando recursos públicos para estar en un viaje oficial y traen a su suplente para que pueda votar la persona porque no tenían ni siquiera quórum para sesionar. Todo esto se está acreditando en la Corte y yo tengo mucha confianza que poco a poco todas estas leyes las podamos ir tumbando de manera judicial. Pero al final, digo, que el lastimado va a ser México. El lastimado porque todos aspiramos a tener cierta certeza jurídica y lo que más está vulnerando este tipo de acciones es al Estado de Derecho. Es cierto, lo definirá la Corte y tendrá toda la razón de ser, pero pues, digo, ¿quién en su sana lógica va a querer participar en un país, perdón que lo diga, un país bananero, ¿no? Pues es lo que está sucediendo y lo que estamos viendo, precisamente es el riesgo en el que estamos cayendo de que muchas inversiones que pudieran llegar a nuestro país, México está prácticamente en un lugar geográficamente estratégico para América y América Latina y América del Norte, prácticamente estamos en el centro, estamos en un lugar privilegiado siendo vecinos de Estados Unidos y de Canadá, y obviamente con esta falta de certeza jurídica, y que lo hemos escuchado en infinidad de foros, pues obviamente no nos deja para nada bien parados y sobre todo, pues como tú dices, ¿quién va a venir, quién va a querer venir a arriesgar su capital a un país como el nuestro, en donde un día el presidente dice una cosa en la mañanera, al día siguiente dice algo totalmente distinto, si no puede modificar la ley, emite un decreto presidencial, etcétera, que a la larga se puede tumbar como lo hemos comentado, precisamente ante el Poder Judicial, pero que, bueno, finalmente las inversiones, ¿qué pasa con ellas? Pues, ¿qué pasa con ellas? Y como consecuencia, pues no hay mayor ingreso para las familias, mayor empleo, y pues lo que hemos visto nosotros desde el gobierno federal es que prácticamente le están apostando a las remesas, lo que yo creo que no han entendido y que lo anuncian con bombo y platillo es el tema de las remesas, cada vez hay más remesas, lo que no han entendido es que si hay más remesas es porque hay más gente que se está teniendo que ir de México por no encontrar las oportunidades necesarias aquí, ¿no? De alguna manera dirían que es una exportación de migrantes, ¿no? Que eso nada beneficia a México. Así es, de migrantes y de talentos. La verdad que muchos, en este caso podríamos hablar de jóvenes que están egresando de las universidades con estas nuevas carreras innovadoras en tecnología, etcétera, que aquí no encuentran las oportunidades. Bueno, pues Estados Unidos y Canadá están felices, ahí sí, de poderse llevar gente talentosa, preparada, precisamente, sobre todo en este momento de oportunidad que se está dando por el tema de la pospandemia y pues México realmente no está
aprovechando esta circunstancia. Al contrario, lo estamos viendo ahorita, ¿no? Yo creo que para este gobierno, mientras menos preparados estén los jóvenes, mejor, ¿no? Lamentablemente. Fíjate que se habla mucho de nearshoring, lo cual es muy importante, etcétera, pero ya también se hablaba del friendshoring, ¿no? Y quien lo aprovechó más era Vietnam, o es Vietnam. Entonces, de alguna manera, con todo lo que está haciendo México, tiene la oportunidad grande de sobresalir, pero somos nosotros mismos los que estamos jugando a echar a perder las oportunidades. Así es, y bueno, lo acabamos de ver, un claro ejemplo fue precisamente lo que estuvo a punto de suceder precisamente con Tesla, que en su momento el gobernador de Nuevo León estaba buscando pues atraer esta gran inversión al estado de Nuevo León. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, estuvimos a punto de perderla precisamente con las ideas retrasadas y la forma de pensar ahora sí que las limitaciones que tiene el presidente de la República, donde decía que se aceptaba que vinieran a México esta empresa, pero que tenían que ir al sur del país, no entendiendo de que, pues, ahora sí que la palabra nearshoring precisamente deriva de la cercanía, ¿no? Y una empresa como esta, pues requería de alguna manera estar en un estado fronterizo. Digo, qué bueno que finalmente lo entendió. Yo creo que bien a punto de perderlo, porque se hablaba de que quizás se iban a pues a mismo Estados Unidos o a la India, etcétera, y bueno, pues finalmente se aprovechó, pero oportunidades como esta están surgiendo, Alejandro, muchas, y yo creo que es un tema circunstancial, pero también temporal, y si México no logramos precisamente brindar esa certeza jurídica, pues no va a suceder, ¿no? El tiempo es corto porque pues tanto México, tanto Estados Unidos como Canadá, pues también están listos para poder atraer esas inversiones y por qué no decirlo, si bien es cierto, quizá muchas de esas empresas que ahorita están en China y que se quieren traer ahora sí que la mega región de América del Norte, muchas quizá no se quedarán en China, pero como tú lo dices, otros países lo van a saber aprovechar. Claro, ahora pregunto, Gina, ¿qué tan lucrativo es políticamente hablando estar constantemente pegándole a otros países, ¿no? Exigiendo el perdón de la corona o peleándonos con el sur o peleándonos con Estados Unidos? ¿Qué tan lucrativo es para efectos de política? Porque realmente, si nos dejáramos de ese tipo de cosas, tendríamos más, como país, más elementos para seguir generando alianzas, conciliaciones, amistades y obviamente negocios. Pero cuando llegan este tipo de cosas, que nos peleamos con Estados Unidos, que con España, con Perú, etcétera, pues como que estamos sentando un precedente negativo para todos los efectos, ¿no? Mira, yo creo que esta estrategia del presidente va en dos sentidos, ¿no? Creo que el primero es copiar la fórmula de Donald Trump, en donde Donald Trump se la pasaba hablando, desestimando a la migración, etcétera, y generó y creó un regionalismo anglosajón, en donde un sentido de pertenencia, en donde en este caso, los estadounidenses quisieran defender su soberanía, su país, etcétera, y de alguna manera pues trajo bastantes adeptos, no políticamente hablando, a su proyecto. Creo que el presidente López Obrador está queriendo hacer lo mismo, dando o queriendo demostrar que está defendiendo a México desde la historia, desde el pasado, etcétera, que finalmente yo creo que si bien es cierto en un principio, y te voy a dar el caso específico de España, si bien es cierto en un principio, pues sí generó mucha molestia, etcétera, por parte del Parlamento, etcétera, pero al final del día yo creo que entendieron pues que era un loquito que estaba hablando únicamente, y porque tuve la oportunidad de estar en España precisamente en una misión empresarial que fui invitada por el sector productivo de México, en donde pues ahora sí que en las negociaciones y en las pláticas se hablaba de que más allá de lo que diga el presidente, aquí estamos nosotros y queremos la inversión, queremos invertir, que los inversionistas mexicanos inviertan en España y viceversa. Y yo creo que quedó muy claro este tema y que era más allá, más que nada un discurso de la mañanera, ¿no? Yo creo que por un lado así es, también con el pelearse con Estados Unidos o pelearse con un gobernador en lo específico, pues le puede traer de alguna manera políticamente quizá pues muchos adeptos de decir, ah, mira, nos está defendiendo, cuando sabemos que no es verdad, ¿no? Quienes lo vemos de alguna manera un poco más fría.
Pero por otro lado también creo yo, Alejandro, que es un distractor el que está utilizando el presidente López Obrador cuando tenemos grandes problemas en México, cuando hay cosas más importantes en las que pensar y que atender, como el tema de la inseguridad, de la falta de infraestructura, de inversión, de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que él poner estos temas en la mañanera, como el que vamos a reclamar el penacho de Moctezuma o vamos a reclamarle las tierras a Estados Unidos, creo que es un distractor y un juego en el que no debemos de caer cuando los verdaderos temas pues están sintiéndose todos los días en México, ¿no? Coincido contigo y además fíjate que es curioso, pedimos la devolución del penacho de Moctezuma, pero algo que debería ser lógico es pedir la devolución quizá de Texas, California, etcétera, en congruencia, ¿no? Y eso no aparece, entonces realmente como que de repente dices, Estados Unidos es el enemigo malo, el enemigo de siempre, pero entonces no me voy o no me voy. Y como que hay acciones que no se entienden, simplemente no se entienden. Estados Unidos no sé si necesita a México, desde luego que lo necesita, pero digo, no sé qué tanto lo necesite, pero México nos queda claro que necesitamos Estados Unidos. Hoy No, por yo hoy creo que los tenemos necesitamos. de acuerdo, tenemos una dependencia, pero si nos vamos en cuestiones económicas, creo que ahí la balanza desafortunadamente se inclina a favor de Estados Unidos y en contra de México. Perdón. Por supuesto, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que si ponemos en una balanza la dependencia o la necesidad que tenemos pues con nuestros principales socios comerciales, pues obviamente quien salimos perdiendo somos nosotros, ¿no? Y en términos generales, en términos de frontera, en términos pues todo, ¿no? Y se ha dado otra lucha importante que me ha llamado mucho la atención es el tema de las armas, por ejemplo, de seguridad fronteriza, el tema del fentanilo, en donde México se defiende de lo que no está sucediendo, lo que no se está haciendo aquí para prevenir precisamente la producción del fentanilo y que el fentanilo vaya a Estados Unidos, en donde el presidente de la República, en este caso, dice, bueno, pues que la responsabilidad de Estados Unidos, porque ellos son los consumidores, y dejando a un lado, y hay que decirlo de manera muy clara, aquí también en México se consume fentanilo, simplemente los números no se dan a conocer, la información no se conoce, que es lo diferente. Y no se trata tampoco, como lo ha querido decir el presidente de la República, que si en Estados Unidos se consume es porque faltan valores, porque falta familia, porque, bueno, pues esto lo podemos ver en cualquier parte, ¿no? Pero tampoco, también por otro lado, el quererse involucrar en criticar las políticas pro armas en Estados Unidos, queriendo demandar a las armadoras, porque pues finalmente es el negocio de las armadoras en donde en Estados Unidos, sobre todo en algunos estados, está permitido. Bueno, pues yo creo que también es muy fácil querer echar culpas ahora sí que a las armadoras de Estados Unidos, porque ese armamento llega a México y está en poder del crimen organizado. ¿Qué es lo que está haciendo México para evitar que esto llegue? Bueno, pues simplemente no vemos que ni siquiera con la militarización de las fronteras veamos que hay un resultado tal de que para que las armas pues no estén llegando al crimen organizado. Creo que deberíamos de mejor revisar qué es lo que no estamos haciendo nosotros en lugar de ver qué es lo que están haciendo en otro país, ¿no? Cuando señalas a alguien, un dedo apunta y tres te señalan. En ese sentido, estamos hablando, lo dijiste, de una militarización. Pero ¿realmente ha funcionado la militarización que se ha hecho? Nombrar los constructores, aduaneros, servidores, podemos hablar de mil puestos, pero la seguridad no se ve. Digo, esa es la apreciación ciudadana. Te pregunto a ti, tú que tienes los indicadores quizá más cerca, ¿ha Mira, yo lo que funcionado? te puedo hablar es de la experiencia. Yo vivo en frontera. Vemos, obviamente, cada vez que cruzamos a los Estados Unidos vía terrestre, vemos pues cómo están militares al frente de los puertos fronterizos. Pues obviamente, si bien es cierto, quizá te puedo decir que en imagen pudiera darse, ¿no? El quizá está mejor cuidada la frontera, etcétera, pero eso no es una realidad. Sobre todo estamos viendo cómo los cruces fronterizos se están viendo afectados, no únicamente para el residente o el cruce normal de personas, sino también en la parte comercial, en donde finalmente, bueno, está llegando gente a estar al frente de las aduanas sin preparación alguna, sin carrera alguna,
y que, bueno, pues vemos la verdad que las decisiones que se toman, pues la verdad no son las mejores, y esto está afectando sobre todo en materia comercial, la importación, la exportación, el traslado, el movimiento de las fronteras, y pues obviamente los resultados, ojalá que con la militarización viéramos resultados distintos en materia de seguridad, y pues no las estamos viendo, no las estamos percibiendo, más allá de la imagen que podamos ver tanto en las aduanas o en la calle ahora sí que de la Guardia Nacional, pero realmente no lo estamos viendo. Y también un ejemplo muy claro está ahora que tomó precisamente el ejército los aeropuertos. Yo estoy segura, y como tú seguramente, o como muchos usuarios de los aeropuertos, vemos la decadencia que tienen nuestros aeropuertos y como realmente el funcionamiento del mismo pues no ha sido el mejor, al contrario, creo que hemos estado también en esa materia en un retroceso, y bueno, pues ahora, como tú lo comentas, muy importante, ¿no? El que ahora el sector, pues ahora sí que los militares están, ahora sí que hasta incluso al frente de las grandes y costosas obras de este gobierno, pues que tampoco hemos visto como grandes avances, ¿no? Pues el resultado ahí está. Tienes razón en lo que estás comentando, pero te pregunto, ¿qué dicen en la frontera? ¿Qué dicen nuestros socios comerciales a los que tienes acceso? Porque tal pareciera que vivimos como en la isla de la fantasía, ¿no? Por un lado, tenemos las buenas noticias dentro del señor Rourke, pero hacia afuera es un mundo extraño. Entonces, ¿cuáles son las ideas o cuáles son las noticias que te llegan a ti? Bueno, yo he tenido la oportunidad de reunirme pues, con los sectores regularmente, gran parte de mi agenda la desarrollo precisamente y como presidenta de la Comisión de América del Norte en acercarme a los sectores, sobre todo al sector productivo, escuchar sus demandas, escuchar sus preocupaciones. Obviamente, y tú lo has dicho aquí, quizá esas voces quizá no se escuchen como nos gustaría que se escucharan en lo público, como lo hacen en lo privado, pero pues hay una gran preocupación. Tengo reuniones eh, pues constantes, por ejemplo, con empresarios, no nada más de Estados Unidos, sino también de Canadá, inversionistas, en donde nos manifiestan la preocupación. Y yo creo que el comentario más reiterado que se hace es la preocupación por la falta de Estado de Derecho. Y eso es un tema, la verdad, importante, grave, porque, bueno, pues quizá no lo estemos viendo tan a corto plazo, pero creo que a la larga va a afectar mucho la economía y la posibilidad de seguir las negociaciones con otros países. Has hablado de un tema que lo quería dejar más adelante, pero de una vez te pregunto. El futuro. El futuro, obviamente no tenemos aquí nuestra bolita de cristal, ni somos Harry Potter, ni pretendemos serlo. Pero lo cierto es que gane quien gane, como dijera la publicidad de Alien contra Depredador, gane quien gane, nosotros perdemos. Y perdemos por el hecho de que las finanzas públicas van a estar comprometidas. Vamos a tener un Estado endeble por la situación postelectoral que se va a dar. Vamos a tener falta de credibilidad porque al ser tanto ese conflicto, nadie va a creer en nosotros. Y obviamente, de seguir así las cosas y darse las consecuencias, vamos a tener que pagar unas cantidades impresionantes de indemnizaciones por situaciones que son completamente ajenas al pueblo de México y solo son tomadas por otros aspectos. Ya lo vivimos con el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que lo pagamos aunque no lo hayamos ni siquiera disfrutado, ¿no? Entonces, cuando ves eso, de repente dices, el futuro, ¿qué viene en el futuro? Pues sí, ¿qué esperanza hay realmente? Mira, pues obviamente las consecuencias de este gobierno, tenemos ya 5 años, falta un año más, pues van a ser terribles, Alejandro, terribles en todos los sentidos. Cuando lo poco, mucho que en estos últimos 70, 80 años se ha avanzado en nuestro país, pues obviamente estamos viendo el retroceso, ¿no? Hasta ahorita hemos logrado parar muchas iniciativas o reformas constitucionales que hubieran sido catastróficas, como la desaparición del INE, que pretendían en su momento, entre otras cosas, reformas constitucionales. Pero bueno, yo creo que el daño ahí va a estar. Vamos en retroceso. Obviamente nos va a tocar
o les va a tocar a quienes estén la reconstrucción de México, de esta terrible cuarta deformación, porque ni siquiera podemos decir cuarta transformación. Pero bueno, yo creo que lo más importante es que podamos el próximo año electoral podamos lograr pues parar esto dentro de lo posible. Yo no te puedo decir tener la certeza o la seguridad que el candidato de la oposición o candidata va a ser quien gane las elecciones, pero yo creo que algo muy importante y en lo que debemos de enfocarnos mucho es el lograr tener por lo menos que no se tenga mayoría en el Congreso Federal para poder lograr tapar todas esas reformas constitucionales que seguramente van a querer seguir haciendo. Yo creo que este gobierno no va a parar hasta el último año de su encomienda en querer destruir, en querer modificar, etcétera, pues las leyes, la propia Constitución, porque ya en algún momento el presidente ha asomado el apetito de decir quiero hacer una Constitución nueva. Y bueno, pues lo estamos viendo en todos los aspectos, simplemente lo que estamos viviendo esta semana con el tema de los libros de texto gratuitos, de la ideologización, de cómo quieren modificar prácticamente la historia, cómo quieren destruir un programa educativo que ha sido, pues quizá no el más exitoso, pero por lo menos le ha dado un poco las herramientas a las niñas y a los niños, o nos ha dado. Yo también, seguramente tú estuviste en escuela pública en su momento, por lo menos nos ha dado las herramientas para la vida, pero ahorita con este nuevo plan de estudios de la nueva escuela mexicana, pues vemos cómo prácticamente se les quita toda posibilidad a los niños y a las niñas de ir en un crecimiento importante en materia educativa y poder tener las herramientas para salir adelante. Yo creo que todavía falta mucho por ver. Cada día creo que al presidente se le van a ocurrir cosas nuevas para ver cómo sembrar en México precisamente esta ideología y creo que está en nuestras manos día a día, siempre estar atentos y sobre todo haciendo lo que nos corresponde a ustedes de los medios de comunicación, a los padres de familia, a los maestros, a nosotros que estamos en la función pública, el poder lograr parar esto. No te puedo hablar de resultados electorales, pero simplemente yo creo que hay una tarea que tenemos que hacer todos. Gina, has dicho una palabra que es ideología, pero para tener una ideología se necesita tener ideas, saber a dónde vas o qué quieres. ¿Hacia dónde va con este tipo de acciones de opacidad, acciones de retroceso, acciones que inhiben a la gente que aspire? ¿Hacia dónde vamos? Porque podríamos decir Venezuela, un comunismo, socialismo, pero realmente ¿hay alguna idea de fondo o nada más son intereses personales por generar riqueza en perjuicio de otros? Bueno, yo creo que el presidente de la República tiene muy claro hacia dónde quiere llevar al país. Obviamente, él viene desde muchos años trabajando en este proyecto de nación que tiene, es precisamente a llevarlo a ser un país socialista. Lo vemos, obviamente socialista, entiéndase su concepto o el concepto que vende es precisamente aparentemente el tener todos en igualdad, que sabemos que no es cierto, y desde el día 1 de gobierno ha trabajado en la polarización de México, en que en lugar de que podamos como país juntos salir adelante, al contrario, que los mexicanos estén peleados unos con otros, y hacia ahí, hacia allá ha manejado precisamente las políticas públicas de su gobierno, su discurso de odio de todos los días, y creo que ese es el objetivo. Y ejemplos los hemos tenido y aparentemente no nos hemos dado cuenta o no se han querido dar cuenta muchos de que la misma escuelita, que la misma manual que está manejando aquí en México, pues ya se manejó en otros países y las consecuencias han sido terribles, terribles desde el punto de vista de la falta de democracia, la falta de libertad de expresión, simplemente la falta de libertad de poder ser y hacer como lo tiene un país como Cuba, como Venezuela, como muchos países socialistas que no han querido entender y sobre todo quienes toman las decisiones en este país, llámese legisladoras, legisladores, en este caso ya muchos gobernadores, porque ellos viven en un verdadero estado
de opulencia, ellos viven en un verdadero estado pues de beneficios, que hablan mucho de los beneficios del pasado, pero los beneficios realmente los vemos en ellos precisamente, o te pregunto yo, verdaderamente, Alejandro, ¿quién de los legisladores o de los funcionarios que están tomando las decisiones en este momento vive en la austeridad republicana? Y lo vemos desde el presidente. Según él, dejó la residencia oficial del presidente, que era Los Pinos, pero se fue a vivir a un palacio. Dime tú, ¿quién de los gobernantes del mundo viven en un palacio? Pues el presidente de México, ¿no? Entonces, creo que esta filosofía de la igualdad, etcétera, pues realmente es mero discurso y no nos vamos a dar cuenta o no se van a dar cuenta hasta que ya verdaderamente estemos en un estado como país en donde no podamos hacer absolutamente nada al respecto, como ya lo están viviendo en Venezuela, en Cuba y en otros países. Claro, y además cualquier tipo de igualdad que se pretenda hacer se rompe, y lo dijiste, es muy frágil, cuando haces una inspección sencilla a los beneficiarios de los contratos, ¿no? No puede Ah, haber bueno, empresarios tan ricos, improvisados, con un pueblo tan pobre, y ese no es improvisado, ese es de décadas y se han incrementado también, ¿no? pues así es, digo, ante el discurso del presidente, donde todos son corruptos, etcétera, 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 vemos cuando, cómo los beneficiarios de los contratos, pues son los hijos, los amigos de los hijos del presidente, por un lado, por otro lado, el otro hijo vive en Estados Unidos o vivía en Estados Unidos, dice contratado por una empresa que es contratista del Estado, etcétera, como una ministra, su esposo es el principal contratista del Estado, etcétera. Y bueno, pero por otro lado vemos verdaderamente lo que está pasando cuando vemos los anaqueles de medicinas en los hospitales públicos vacíos, cuando vemos que la gente no tiene los servicios necesarios y pues ahora en materia educativa igual, como vemos las escuelas, la decadencia, etcétera, y que finalmente todo se basa pues en un mero discurso, ¿no? En un mero discurso en donde hay señalamientos, pero no hay investigaciones y las únicas personas que investigan o de alguna manera que señala, pues son a los que él denomina sus opositores, los traidores a la patria, ¿no? Entre los comentarios de que la señora tiene dinero y la venta de chocolates y los 200 de la cartera, de repente vemos estadísticas que dicen hay popularidad y no. Te pregunto, ¿cuál es la estadística que hay que tomar en cuenta? ¿La del el abastecimiento en los hospitales? ¿La del incremento de número de pobres? ¿O cuál es la que hay que tomar en cuenta? Bueno, yo creo que los números son muy fríos y entre la falta de medicamentos, el incremento en el número de personas, pues ahora sí que en pobreza extrema, entre también hablar del tema de la inseguridad, los homicidios dolosos que hemos tenido el incremento en esta administración, el tema de la pandemia, cómo mal se controló, mal cómo se atendió la pandemia, el número de personas que fallecieron, etcétera, pues esos son los números fríos, los números reales, y no son los números de las administraciones pasadas, son números de esta administración, y no se puede decir que en 5 años estamos sufriendo las consecuencias de las decisiones de otras administraciones, cuando vemos pues que en esta administración no se está haciendo absolutamente nada y que es muy fácil echar las culpas al pasado para hablar o poder justificar la ineficiencia, ineficacia y la falta la falta de capacidad para gobernar. Gina, ¿qué le dirías al ciudadano que nos está viendo, que está abrumado con la situación, pero también no sabe qué información tomar en cuenta? ¿Qué le comentarías? Bueno, yo lo único que invitaría a la ciudadanía, yo creo que es muy sencillo, invitarlos a hacer una reflexión y verdaderamente que piensen si están mejor o peor que hace 5 años, por un lado. Por otro lado, también invitar a todos aquellos y hay que hay que ser muy consciente del discurso que se maneja todos los días y cómo de alguna manera, acuérdate que una mentira dicha 1000 veces posiblemente se convierte en verdad, o vamos a hablar del tema de usos y costumbres, ¿no? Hay que pensar no únicamente, bueno, los programas sociales ya existían, pero no teníamos un presidente que todos los días te recordara que él te está dando un programa social. Hay que recordar que los programas sociales no es con dinero de la bolsa o la cartera de la familia López Obrador, sino es producto del recurso
de los impuestos que pagamos todas y todos los mexicanos, por un lado, y también que sepan que los programas sociales ya es un derecho que está puesto en la Constitución, en donde todos los partidos políticos aprobamos, y que finalmente estos apoyos sociales no se van a ir, por un lado. Pero por otro lado, creo yo que tenemos que buscar transformar la mentalidad de las personas y que puedan aspirar a no únicamente tener un programa social, un apoyo, un cheque bimensual, etcétera, sino verdaderamente que sepan que México es un país próspero, es un país rico en recursos naturales y si se tiene una buena administración podemos lograr que haya empleos y que haya servicios médicos y educativos de calidad, que sí se puede. Pero bueno, es cuestión de que podamos poner ahora sí que a la mexicana, al mexicano, a analizar y a pensar sobre este tema y que sepamos que tenemos la posibilidad de salir adelante como país y no únicamente vivir de las dádivas o de la migaja que el presidente de la República te pueda dar. Nos quedan pocos minutos y nada más. Yo te pregunto, ¿las mega obras que se están construyendo benefician a alguien realmente? Bueno, sí, claro que beneficia. El beneficio lo tiene precisamente la familia López Obrador, con todos los contratos y sus amigos y sus allegados, porque realmente un beneficio, por así decirlo, al pueblo de México, pues realmente no lo tiene. Empezamos por el aeropuerto realmente no beneficia absolutamente a nadie, no tiene ni siquiera la capacidad para ser autosostenible, por un lado. Por otro lado, la refinería de Dos Bocas, que es una mega obra en donde se invirtieron miles y miles y miles de millones de pesos, en donde pues prácticamente no hay manera de que funcione, no se va a sacar petróleo de esa refinería, y ahí hay que ser muy específicos. Todos los países están migrando a las energías limpias y nosotros estamos en un retroceso con esta obra que sabemos que no funciona, pero también por el otro lado el famoso Tren Maya. El Tren Maya, en lugar de beneficiar a una zona, de beneficiar al sureste de México, pues prácticamente lo está destruyendo, ¿no? Entonces obviamente no hay un beneficio para las y los mexicanos, únicamente pues es prácticamente 3 elefantes blancos que prácticamente pues estamos hablando que han sido pues ahora sí que monumentos a la corrupción. Perfecto, Gina, te agradezco muchísimo esta entrevista. Gracias. Al final lo logramos, ya la hicimos. Nada más te hago una última pregunta, Gina. En tus propias palabras, ¿quién eres? Bueno, pues yo soy una mujer comprometida con mi país, una mexicana que todos los días me levanto a trabajar por mi familia, por mis hijos, pero sobre todo por mi México, por mi Baja California y por mi ciudad. Preocupada por mi ciudad, lo que estamos viviendo como nunca. Mexicali es ahorita el centro de la violencia en Baja California. Gina, perdón, una última pregunta que está haciendo el público. ¿Tú como senadora también sientes el miedo como ciudadana? Bueno, yo como cualquier ciudadano mexicano, como cualquier mexicalense y baja californiana, pues obviamente sentimos el miedo, pero yo creo que ese miedo lo debemos de traducir precisamente en valentía para hacer las cosas y hacer que las cosas sucedan. Y pues aquí yo estoy siempre poniendo mi grano de arena en esta responsabilidad que me dieron los baja californianos, que me dio mi partido, que me dieron los panistas para representarlos en la Cámara de Senadores, y pues hasta ahí vamos a estar el último día de nuestra encomienda, precisamente poniendo toda así que nuestra capacidad, nuestra inteligencia y nuestro esfuerzo. Muchísimas gracias, Gina. Gracias por esta charla. Seguro que a nuestro público le va a servir. Te agradecemos mucho y nuevamente lo hicimos. Seamos felices. Gracias, Gina. Muchas gracias, Alejandro. Gracias y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima.